Hola a todos, mi nombre es Adriana Quiroga. Esta actividad hace parte de la asignatura Métodos cuantitativos en la investigación educativa y la actividad es tipos de diseño. En investigación educativa, la elección del diseño es un paso fundamental porque permite organizar la forma en que se estudiará un problema, qué datos se van a recoger y cómo se interpretarán los resultados. En esta presentación abordaré el diseño cuasi experimental como una alternativa metodológica aplicable a la investigación educativa. En particular lo voy a relacionar en mi contexto como docente de física y como una posible intervención encaminada a fortalecer la comprensión del concepto de campo eléctrico en estudiantes de ingeniería de tercer y cuarto semestre. Seleccioné el diseño cuasi experimental porque es el que mejor se ajusta a mi contexto como docente de educación superior. En este caso, los estudiantes pertenecen a diferentes programas de ingeniería y ellos son los que se inscriben en los diferentes grupos disponibles. Esto hace que la distribución en principio pueda generar grupos diversos e incluso parecer muy cercano al azar. Sin embargo, no corresponde a una asignación aleatoria experimental porque el investigador no decide quién pertenece a cada uno de los grupos. Por esta razón, el diseño sigue siendo cuasi experimental y no experimento puro. Adicionalmente, en este tipo de diseño se permite aplicar una intervención pedagógica y comparar los resultados antes y después de la aplicación. De esta manera, puedo investigar la práctica docente en condiciones reales sin alterar la dinámica del curso usual. En cuanto a las características del diseño cuasi experimental, tenemos las siguientes. La primera y la central es que en este tipo de diseño existe algún tipo de intervención, es decir, el investigador introduce alguna estrategia o algún tratamiento para analizar los posibles efectos. Otra característica importante es que se trabaja con grupos intactos y ya conformados. Por ejemplo, un grupo que recibe la intervención y otro que continúa con una clase habitual. En ambos casos se puede aplicar una prueba inicial y una prueba pretest y luego una prueba final o una prueba post-test para comparar los cambios. La diferencia con un diseño no experimental es que este último observa las variables y relaciones sin manipularlas. En cambio, en el diseño cuasi experimental sí se introduce una estrategia y se analizan los efectos aunque no exista asignación aleatoria de los participantes. Una de las ventajas principales de este tipo de diseño es su aplicación en contextos reales. Esto permite investigar dentro del aula en el desarrollo habitual de un curso a lo largo de un semestre. Otra ventaja está relacionada con la viabilidad. ¿Por qué? Porque en un semestre académico se puede aplicar la estrategia didáctica en un grupo y se puede contrastar con otro grupo que tengamos de control, eh, valorando los cambios mediante el test previo y el test posterior a la estrategia. Esto ayuda a identificar si hay cambios debido a la intervención o no, por lo que el diseño cuasi experimental permite investigar la práctica docente con base en evidencia. En cuanto a las limitaciones, la principal es que al trabajar con grupos ya conformados no se puede garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas condiciones iniciales, es decir, hay menor control. Otra limitación está relacionada con la influencia de variables externas como la motivación, la asistencia, entre otras. Y finalmente encontramos otra limitación que está relacionada con la causalidad, es decir, que si se observa alguna mejora, esta no puede relacionarse directamente con la intervención porque también pueden haber otros factores externos que están influyendo. Sin embargo, para fortalecer este tipo de intervención, pues existen estrategias para mitigarlo. Esto está relacionado con hacer un pretest, un posttest y tener un grupo de control.
En cuanto a cómo lo podríamos aplicar, yo les había ya comentado un poco que pues está dirigido a estudiantes de ingeniería en un curso habitual de física, electricidad y magnetismo, y en particular pues este estudio estaría enfocado en la comprensión de un concepto que es el campo eléctrico. Este tema usualmente genera dificultades porque implica entender el campo como una cantidad vectorial, interpretación de las líneas de campo, cómo se relaciona la dirección y la intensidad y cómo se puede conectar o cómo uno puede hacer una imagen mental de este modelo físico. Una posible intervención estaría relacionada con el uso de simuladores acompañados de una guía de análisis vectorial. Antes de la intervención se aplicaría una prueba conceptual inicial, luego el grupo eh, experimental trabajaría con un simulador y la guía, mientras que el otro pues continuaría con la clase habitual que manejamos. Al final se aplicaría una prueba para comparar estos resultados. Esta información permitiría tomar decisiones pedagógicas basadas justamente en la evidencia, por ejemplo, en ajuste de actividades, en reforzar conceptos o de pronto algún tipo de ejercicios relacionados con el campo eléctrico en clase o en actividades complementarias en sus casas. Como conclusión, considero que el diseño cuasi experimental representa una alternativa para investigar la práctica docente sin separarla de la realidad del aula. ¿Por qué? Porque lo podemos desarrollar en los tiempos y espacios que usualmente tenemos al alcance. Además, es importante considerar la influencia de las variables externas como los conocimientos previos, la motivación, la asistencia o el acceso a recursos. Y finalmente, la presentación se fundamenta en los aportes de Hernández Sampieri.